Bienvenidos a Músicos de la Frontera. En esta canción me acompaña Giancarlo Sayago Uzcategui, joven músico del municipio Pedro María Ureña. Me va a estar acompañando en esta pequeña charla, entrevista, en este conversatorio, ¿sí? Entonces, nada, primero, ¿cómo está Jan? Espero que esté muy bien. ¿Cómo va todo? Hola a todos, un saludo. Súper bien, estamos aquí pues desde casa y haciendo música. Muy bien, Jan. Entonces, lo primero, vamos a conocer un poco más a Giancarlo. Algunas personas en Ureña lo conocen, en San Antonio, en San Cristóbal, donde estudia, pero ¿quién es Giancarlo Sayago? ¿Sí? Para los que no lo conocen. Bueno, Jan Carlos, o más conocido como Jan, es un músico aquí de la frontera. Bueno, nació el 28 de abril, yo nací el 28 de abril, tengo 20 años y actualmente me dedico a la enseñanza musical y también pues a la producción de contenido en redes sociales. Eh, Tengo una academia de música, la cual pues realizo un recital anual, que es el recital Navidad en Casa, que está disponible en mi canal de YouTube todavía por estos días. Y soy el director del coro mixto de Ureña, uno de los primeros coros polifónicos que existe aquí en el municipio Pedro María Ureña. Muy bien, Giancarlo. Entonces, Jan, como se hace mostrar en redes, eh, ¿cómo fue sus inicios en la música? Y vamos a hablar un poquito de eso. Ajá. ¿Dónde fue que se inspiró o dónde le nació el amor a la música? Bueno, el amor a la música, eso viene desde el vientre materno. Mi mamá me contaba que me colocaba música en un radio. Entonces, pues el niño, o sea, yo bailaba en el vientre, que me movía, que me gustaba mucho la música. Y luego ya cuando grande, a eso de la edad de 7 años, vi a mi prima y a mi abuelo paterno, que él tocaba, él venía para acá, para mi casa, a visitarnos, y él traía el cuatro. Y él tocaba el cuatro y ahí pues él decía, mire, aprenda, toque eso. Y tengo una prima que es por parte de papá que ya estaba aprendiendo música en la escuela La Frontera y estaba aprendiendo cuatro. Entonces yo decía, no, es que yo quiero tocar como María, como mi nono. Y pues ese sentimiento de uno querer aprender, de uno también querer poder hacer ciertas cosas que los demás están haciendo. Entonces de ahí yo dije, bueno, yo quiero aprender música. Y le dije a mi mamá que quería aprender música y bien. Y me inscribieron en la Casa de la Cultura, en la Casa de la Cultura en Don Andrés Bello, aquí en Ureña, pero no me inscribieron para música, me inscribieron para artes plásticas, para dibujo, y porque yo no sabía dibujar. Entonces, pues me metieron allí y yo, bueno, yo quería ir a música, pero bueno, allí duré como 3 meses, más o menos, en la Casa de la Cultura en Artes Plásticas, y yo bajaba y veía que estaban los chamos de música, y yo, coño, yo quiero aprender música. Y fue después que mi mamá me dio la oportunidad de que también me inscribiera para música. Entonces, con la profesora Benilde, en ese tiempo cuadraron los horarios, y ya, entonces empecé a aprender música con el profesor Joel Carmona, ¿sí? Que fue mi primer maestro en la música. Y recuerdo que también tuve una clase con el profesor Samael, que ese día el profesor Joel como que no fue, algo así. Entonces, pues también recibí una clase de música con él, que uno que más adelante pues ya me lo encontraría en la universidad al profesor Samael. Muy bien, Eh, Jan. Se me adelantó un poquito porque también quería preguntar eso. ¿Quién fue su primer maestro? Y recuerda con claridad que fuera Joel, ¿verdad? sí, ¿No hubo otro antes, en escuela o...? bueno, podría decir esto, que antes, así, mi abuelo, recibí como una o dos clases de él, ahí lo básico, que más que todo eran frases inspiradoras como que aprenda, sienta la música, que sea música de oído,
todas esas cosas. Pero el primer profesor oficial fue el profesor Joel Carmona. Muy bien, Jan. Excelente. Ahora, ¿cuándo decide que la música va a ser su carrera? Que llega un momento, es súper complicado, ¿sí? Ajá. Para nosotros los que nos dedicamos a la música o los que vemos a la música como nuestra forma de vida, eh, enfrentarnos a que, bueno, es una decisión que estoy tomando. Los familiares pueden de una u otra forma eh, animarnos o persuadirnos para que nos dediquemos a otra cosa, que es lo que normalmente pasa con los músicos o con los Ujú. artistas de forma general, y en Sí, todas sí. las artes, las manifestaciones culturales. ¿Cuándo fue que ya dijiste, bueno, la música es lo mío? Voy a, voy a estudiar eso en la universidad, voy a dedicarme a eso. Bueno, yo decidí que quería estudiar música, primero que quería, cuando conocí al profesor Joel, y él se presentó y él dijo, buenas tardes, mi nombre es Joel Carmona, soy estudiante de licenciatura en música en la UNED. Entonces yo cuando lo vi, yo le dije, mire, cuando yo sea grande, yo voy a estudiar allá, en la UNED, yo voy a estudiar música en la UNED. Pero yo lo dije pues, siendo niño, yo jamás pensaba que eso con el paso del tiempo se iba a hacer realidad. Sin embargo, pues en el proceso del crecimiento, en la adolescencia y eso, yo quería pues estudiar cualquier otra carrera que fuera más digna, ¿no? Más segura, que si ser ingeniero. Por un tiempo me interesó mucho la ingeniería, después me di cuenta que no me gustaban las matemáticas, después la medicina, que de hecho pues también metí papeles por allá y no, al final pues no decidí. Y ya pues después que salí de quinto año, en la cuestión de la OPSU que se hace aquí en Venezuela, se le dan unos cupos en las universidades públicas, me salió para estudiar música en la UNED. Y en ese momento yo me acordé cuando estaba pequeño y yo vi al profesor y yo dije, coño, los sueños sí se pueden hacer realidad. Entonces, a partir de ese momento decidí, entré en el año 2017, si mal no estoy, me retiré, congelé un semestre, porque me está yendo malísimo, 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 y nada, esto, y también porque tenía un proceso vocacional en el seminario mayor, entonces pues fui al propedéutico y regresé a la UNED por ahí en el año 2018-2019. Muy Y, bien. Muy, y ajá. actualmente, pues bueno, estamos ahí estudiando supuestamente, ¿no? Sí, 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 Bueno, yo soy egresado de Lopel, yo estudié 5 años, sí. ¿sí? Bueno, los que salimos de la UPEL molestamos a los muchachos de la UNED, pues porque duran muchísimos años estudiando, no solamente los de la carrera de música, bueno, casi que todas las carreras. Bueno, situación país, X cosas, siempre se demoran un poco más en salir de las carreras. ¿Qué tal ha sido la experiencia de estudiar en la UNED, sacando los paros, sacando toda la demora, el aprendizaje de los maestros, ¿sí? Lo bueno que saca de estudiar de la UNED? Lo bueno de estudiar en la UNED, creo yo que más que todo es el ambiente que se siente allá. Eh, la UNED queda ubicada en San Cristóbal, en la capital del estado Táchira, y es conocida como la ciudad de la cordialidad. Y pues uno es testigo al momento de entrar allí en la UNED. Hay unos profesores que sí en realidad son de San Cristóbal y son muy cordiales, pero que lo hacen sentir parte de la familia UNED. Eso es importante. El ambiente de estudio se presta muchísimo. Hay espacio para usted inspirarse, por decirlo así. Los profesores son muy buenos en la parte de música. Creo que es uno de las mejores mentes que hay aquí en el Táchira. En la parte musical están la mayoría en la UNED, porque bueno, son grandes maestros que tienen una trayectoria musical impresionante y que por amor a la música siguen allí. Entonces eso es algo que se valora y que yo como estudiante personalmente pues aprecio mucho y que aprovecho también. Entonces el ambiente y los profesores es lo mejor que hay en la UNED. Muy bien, de los maestros, de esos profesores, ¿cuál hasta ahora en su carrera
cree que lo ha marcado para bien o ha sido el que más le ha influenciado? Ok, en realidad son varios, pero destacaría mucho al profesor Ángel. Yo con él tuve una experiencia muy cómica, y es que cuando yo ingresé en la UNED, bueno, yo ingresé normal, yo no sabía que uno tenía que cantar en coro. Y yo ingresé al coro y nada, y el primer profesor que me tocó fue él, y yo lástima. Entonces, pues, uno con los prejuicios de las personas, entonces yo decía, no, ese profesor me cae mal, no sé, me caía mal solo. ¿Por qué? Porque no entendía el coro, porque no sabía leer bien, no sabía solfear, entonces, pues, imagínense. Y con el paso del tiempo, pues, después que me retiré y que volví a ingresar, él fue también quien me recibió en el segundo semestre para práctica coral. Y yo, coño, otra vez él. Pero él poco a poco, con su amor por la música, ¿sí? Por su pasión que él tiene al coro, él influenció mucho en mí que me gustara el coro, que yo estudiara más coro, pues por amor, o sea, porque primero porque me tocaba, segundo porque tenía que pasar la materia, entonces yo, pues, él poco a poco, pues, me fue inspirando con su testimonio, con su forma de dar las clases, el enamorarme de la práctica coral. Y después, pues, fue con el paso del tiempo que me empezó a gustar el coro. Y ahorita, pues, me estoy formando con él en la parte de la dirección coral. Entonces creo que él es uno de los que ha marcado un antes y un después. Otros profesores, como la profesora Yeismar, en la parte de piano, que me hizo cambiar la perspectiva del piano completamente, y el profesor Javier Reyes, también eso ha marcado un antes y un después, el ver la música desde la parte administrativa y desde la parte histórica. Y otro también, el profesor Cheo Cárdenas, que estuve con él en el primer semestre, el primero oficial, en 2017, y que bueno, que pues por la disciplina de él, eh, marcó también un antes y un después que yo digo, se lo agradezco muchísimo. Sí, sí, eso fue impresionante. Bueno, ya saliendo de la parte formativa en la carrera, eh, hablemos un poco del jam músico, ¿está bien? Ajá. ¿Qué agrupaciones o dónde ha participado usted como músico, o como pianista, como bajista, no sé, qué instrumentos toca y en qué agrupaciones? Listo. Eh, yo inicié estudiando cuatro venezolano, después reuní dinero y me compré una guitarra, y empecé también a estudiar guitarra, lo básico, los acordes. Después, el bajo eléctrico. Y empecé a participar de las agrupaciones, de los pequeños ensambles que se hacían en la Casa de la Cultura, con el profesor Joel en aquel tiempo, tocando cuatro. Después, con Brian Álvarez, que formamos un grupo de música llanera, empecé a tocar las maracas. ¿Sí? También aprendí un poco de maracas, lo básico. Y después, pues, fui en algunas presentaciones con ellos también, con el grupo de música llanera, tocando el bajo. Luego, pues, me seguí enamorando del bajo, y formé un grupo de gaitas que se llama Integración Gaitera, con mis amigos del liceo, y tocaba el bajo, y también, pues, hacía los coros. Luego, eh, ya ingresé a RK Latin Band con Ronald Garnica, tocando el bajo, como desde el 2014, 2015, no recuerdo. Estuve bastante tiempo con ellos tocando, y para que fue una experiencia grata. Ya después en los grupos de la iglesia, ¿sí? Abajo en la parroquia de San Juan Bautista, y en el piano, inicié ya en la parroquia de San Juan Bautista, y después en el 2017, 2018, no recuerdo bien, con Renovación Gaitera de Ureña, en la parte de piano, que ingresé fue en la serenata que hicieron en la iglesia de la Divina Misericordia, porque no había pianista y había un piano ahí, entonces yo dije, venga, yo toco. Y me preguntaron, bueno, usted fue quien me preguntó, pero sí sabe. Yo le digo, sí, yo ahí me lo sé. Entonces, pues, desde ahí fue que empecé. Bien, bien, excelente. Ahora,
A nivel coral, bueno, conocemos el director del coro mixto. En este pasado diciembre hizo una presentación virtual muy interesante. Invitamos a que entren al canal de Jan Sayago, puedan ver sus videos, su propuesta, eh, cómo fue ya el entrar en la parte coral, cómo fue el inicio de ese proceso y de la formación y consolidación de un coro nureño, que no había un coro mixto, ¿sí? ¿Cómo fue ese proceso? Ok, el proceso del coro pues se da principalmente por la influencia del profesor Ángel, ¿sí? Desde la universidad pues yo tenía más o menos ese pensado, ¿no? El del ser director, el ser director de orquesta. Es el ideal de todo músico, creo yo, en la parte académica, que si uno va a tocar, uno es el director de la orquesta, uno no puede ser el violinista ni nada, sino el director. Ese es el fin último de nosotros los músicos que estamos pues en el proceso de formación académico. Y esto, en esta parte, aquí en Ureña, no hay un coro, no había el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, no había nada a nivel musical. Entonces, junto con Hugo y Wilcar, pues se formó primero la orquesta típica de Ureña. Y fue cuando recibí el mensaje que dijeron, no, que para que usted sea el director. Entonces yo me imaginaba una cosa impresionante, la orquestaza, los violines, y no, eso no había nada. Y terminé fue tocando mandolina. Pero bien, pero mientras estábamos haciendo el proceso de la orquesta típica, también se estaba haciendo la parte del coro que estaba usted, el coro juvenil y el coro infantil que estaba Hugo. Entonces me fue interesando esa parte porque veía que era más fácil, ¿sí? Y no fácil en el sentido de montar, sino de las salidas, ¿sí? De las salidas para las presentaciones. No había tanta inversión en instrumentos ni nada de eso, sino que los instrumentos son las voces. Entonces me fue interesando. Después de la primera presentación de la orquesta típica, pues fue esa anécdota que fue, ¿no? Ay, no, ahí tiene que contar la anécdota. Tiene que contar la anécdota. Sí, sí. Bueno, es Nuestra que primera presentación con la típica, sí, no, eche el cuento, ¿qué más? Te tocó. sí, sí, esto, la primera presentación con la orquesta típica marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque me di cuenta, o sea, eso fue una antelación al año 2020. Me di cuenta que se podían dirigir desde distancia. Entonces, esto, pues nada, ese día yo tenía un almuerzo con una amiga, yo la invité a almorzar a mi casa y se me hizo tarde. Entonces pues llegué tarde a mi primera presentación como director de la orquesta típica. O sea, era el estreno de la orquesta, era mi estreno como director y llegué tarde. Entonces, pues nada, por allí están los videos cuando yo llego y los chavos se ríen. Después de eso, de yo llegar tarde, yo dije, no, es más fácil con el coro. Es más fácil. Y bueno, el proceso se está dando porque estamos en busca de traer el sistema. Y después yo quedé con el coro juvenil. Dice, ahí eso fue como una especie de golpe de estado. Yo los reuní por aparte porque, bueno, por situaciones que se estaban presentando, pues ya no podíamos ensayar en la Casa de la Cultura en ese tiempo y yo los empecé a reunir en mi casa. Y en octubre más o menos, yo junto con la iglesia San Juan Bautista empecé a hacer las audiciones. Yo hice la convocatoria y la publicidad, quien la hizo fue la parroquia de San Juan Bautista para las audiciones. Los niños llegaron y empecé a ensayar esa misma semana y así nació el coro mixto. Luego, ya pues nos salimos de la iglesia, por decirlo así, o sea, ya le dimos las gracias y todo y nos fuimos aparte e hicimos nuestro primer recital Navidad en Casa, que fue arriba en el colegio de las hermanas dominicas, en el Madre Trinidad Oliveri, que ellas fueron quienes nos apoyaron para realizar ese primer recital.
que fue un recital para toda la comunidad de hermanas que viven allí en Aguascalientes. Entonces, el coro mixto nace así, nace desde la iglesia, pues para Ureña y todo el mundo. Muy bien, muy bien. También usted es parte importante del proceso que tuvimos ya hace un año de la apertura del primer módulo del sistema de orquestas aquí en el municipio de Pedro María Ureña. Y bueno, Jan también es el encargado de toda la parte coral del módulo, bueno, por motivos de toda esta pandemia que pasó el año pasado, en el 2020. Bueno, se pararon todos los procesos en el módulo de la orquesta, pero pues veníamos haciendo un trabajo bastante importante y en marzo creo que fue el concierto, ¿sí? Sí. De la Orquesta Sinfónica Río Reina. Regional Río Rey. Uh -huh. Exactamente. Bueno, ahí se hizo la presentación ya del coro mixto, un poco más grande ya, con ya niños que se habían captado desde el sistema. Y bueno, teníamos una cantidad casi de 200 niños en total entre todas las cátedras y bueno, fue un proceso bastante importante. ¿Qué nos fue a regalar de ese proceso del sistema, de la apertura del sistema aquí en Ureña? La apertura del proceso del sistema aquí en Ureña fue bastante interesante porque fue gracias al trabajo en equipo que se hizo, porque cada uno de nosotros aportamos algo. Y uno de esos aportes fue el coro. Las semillas con la orquesta típica y los coros que se hicieron en un principio se sembraron y empezaron a dar sus frutos ya con el coro mixto. ¿Por qué? Porque es que nosotros, a pesar de que, bueno, ya se había terminado el proceso del sistema, ya nosotros empezamos a hacer actividad por aparte. ¿Para qué? Para que la gente de San Cristóbal, la gente del sistema, viera que se estaba haciendo cosas aquí en Ureña. Y como dentro del proceso del sistema estaban profesores que me daban clases a mí en la UNED, pues yo aprovechaba que estaba ya en la universidad y que veía clases con ellos y yo conversaba con ellos, mire, estamos haciendo esto, necesitamos ayuda con esto. Y entonces fue parte importante desde los profesores en San Cristóbal y desde nosotros aquí para que se diera el sistema. Lo más importante y lo que nos movió a nosotros creo que fue el amor por la música y el pensar a futuro. El que va a ser de los que vienen detrás de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de todos esos niños. ¿Dónde ellos van a aprender música? En Ureña, ya que aquí nunca ha existido pues el sistema de orquesta, entonces nosotros quisimos dar ese aporte para el municipio y para las generaciones futuras. Bueno, también es importante hablar, porque hemos hablado bastante de su formación, de lo que está haciendo. ¿Qué viene para Jan más adelante? ¿Sí? Hablamos del Jan pianista, del Jan director de coros, del estudiante de música de la UNED. Pero ¿qué viene? ¿Cómo se ve en, no sé, 5 años? Ok, genial. Dentro de 5 años, lo que se viene es un proyecto que se llama Música al Servicio del Amor o recortado MASA, el proyecto MASA, y el nombre pues es bastante, podría decir, curioso. ¿Por qué? Porque es que tengo ese proyecto que es un proyecto músico, pero también es social, o sea, un proyecto musical social que busca transformar vidas a través de la música. A niños, jóvenes y adultos. Personas que no se quieran dedicar a la música profesionalmente, sino que ellos quieran pues aprender a tocar 3 canciones. Pero ¿qué sucede? El objetivo de ese proyecto es darles la música como herramienta para que ellos la utilicen en su empresa, en su vida, en el estudio, en todas esas cosas. Y los que van a estar viendo eso se van a preguntar, pero uno, ¿cómo utiliza la música para una empresa, para los productos? Pues la música está en todas partes
y la música nos ayuda a pensar, a tener un pensamiento más analítico, un pensamiento más crítico, y eso es lo que yo busco, que los niños se superen a través de la música, que los adultos se superen a través de la música, que ellos ya aprendiendo con el simple hecho de aprender a saber escuchar música, ya ellos digan, bien, ya puedo superar esta crisis que me está pasando. Y el proyecto lo que va a trabajar es el proyecto personal, la parte personal y la parte intelectual a través de la música. Entonces, es un trabajo que abarca el área, vamos a llamarla así, espiritual e intelectual. Muy bien, excelente, Jan. Bueno, la entrevista ha sido un poco larga. Sí. Esperamos que todos hayan visto o puedan verla completa hasta el final. Ya estamos terminando. Cositas por ahí. ¿Cómo ha sido el proceso de componer? En diciembre pasado, bueno, tuvimos la oportunidad de juntos hacer la canción de Regálame un abrazo de Renovación Gaitera. Ya había hecho composiciones anteriormente. ¿Puede comentarnos algo sobre eso? Sí, ya había hecho composiciones anteriormente, pero simplemente composiciones para mí, tanto solamente línea melódica y también con letra. Una canción que compuse fue una que se llamaba ¿Por qué? Y era una pregunta que me hacía de por qué me gustaba una chama, una amiga mía. Y bueno, y para nada, porque la escribí, eso quedó brutal, pero para nada, porque me dijeron que no. Entonces, fue un proceso frustrante. Yo compongo es cuando estoy que si enamorado o inspirado, por decirlo así. Pero ya pues veo que es un proceso que se necesita más que eso, entonces pues estoy en la práctica ahorita para componer el álbum de Renovación Gaitera, para colaborar en la parte de composición. Ya que di mi aporte en Regálame un abrazo, vi que tengo todavía esa chispa, por decirlo así, para componer, nomás es que hay que volverla a practicar, hay que volverla a retomar para que no se pierda. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, un mensaje para los muchachos que vienen ahí detrás de usted, Uh -huh. para esos jóvenes niños que quieren dedicarse a la música, quieren hacer música o que la ven como algo interesante. ¿Sí? ¿Qué mensaje les da? ¿Qué les puede dejar? Listo, para esos jóvenes, niños, personas que se quieran dedicar a la música, mi mensaje es que no tengan miedo. Y no tengan miedo a qué, a atreverse a vivir de las pasiones. Ahorita estamos en un mundo cambiante y es el mundo pandémico, es el mundo de la tecnología y es la época perfecta para que ustedes se dediquen a la música de una forma inteligente. ¿Y cómo así de una forma inteligente? Que hay que tener presencia en las redes sociales, que hay que no simplemente aprender música, sino desarrollar otras habilidades como la empatía, los negocios, saber vender. Todas esas cosas son importantes porque al fin y al cabo todo es venta. Entonces, el no tener miedo a aprender música y a aprender ventas. Porque si usted aprende música pero no sabe vender, se muere de hambre. Pero si usted es buen músico y aparte de eso sabe vender, va a tener bastante y puede llegar a la fama. Entonces, es eso, de que emprendan en su pasión, en lo que les gusta. Y si es la música, aprovechen que es súper genial. Hay muchísimas áreas en la música en las cuales ustedes pueden trabajar. Bueno, no es más. Muchas gracias, Jan. Eh, Espero que el próximo Músicos de la Frontera nos puedan acompañar también. Si llegaron hasta acá, hasta este punto, denle me gusta, eh, eh, compartan este contenido para que conozcamos a los músicos de nuestra zona. Más adelante estaré hablando con otros músicos de Ureña, San Antonio, Rubio, San Cristóbal, Cúcuta, que es parte de la zona de frontera, y otros lugares. Entonces, muchísimas gracias y nos veremos en el próximo Músicos de la Frontera. Gracias, Jan. A usted, Wilcar.